Me lo pasé muy bien con los $20.000 que mencionaste, que aparentemente había ahorrado recientemente después de regresar de un viaje de una semana al extranjero. Mi suegra Isabella me llamó sonando triunfante por el dinero. Confundida. No podía recordar haber tenido tal dinero. Tengo una suma sustancial disponible como profesional independiente. Tengo algunos ahorros para emergencias. Nada cercano a $20,000 además de mi tarjeta bancaria estaba a salvo conmigo y no dejaría una cantidad tan grande tirada por ahí. Isabella afirmó que se la había dado, así que ella me ayudó. Se levantó del cajón del aparador asumiendo que estábamos bien agradecidos por el gesto pero perplejo. Le aseguré que estaba bien a pesar. No comprender la fuente del dinero. Sin embargo, la claridad llegó cuando mi esposo Anthony regresó a casa y reveló la verdad sobre la misteriosa columna vertebral un mes después de la muerte de Isabella. A partir de entonces siguieron llamadas incesantes que sumaron más de 80 intentos de comunicarse conmigo, aunque elegí ignorar la mayoría. Una llamada. Mi atención debido a su persistencia. Isabella frustrada me acusó de ignorarla, lo cual me pareció irónico dadas sus repetidas demandas de dinero. Permítanme presentarme. M. Scarlett, una diseñadora de joyas independiente de 32 años que anhela tener hijos, aunque mi carrera me mantiene ocupada. Mi esposo Anthony, también de unos 30 años, solía tener un trabajo corporativo. Ahora administra mi negocio. Endeavors a pesar de nuestro éxito. Isabel, que vive sola en su hogar familiar, sigue convencido de que vivimos en la opulencia y con frecuencia solicita asistencia financiera. Nuestro viaje no siempre fue fácil. Al principio, Anthony nos apoyó con este trabajo, pero a medida que mi carrera de diseño floreció, pasó a administrar asuntos. Con su ayuda, conseguimos acuerdos con prestigiosas empresas internacionales. Brands, sin embargo, Isabella no logra comprender las complejidades de nuestro trabajo, confundiendo nuestro compromiso comercial con indulgencias placenteras. Anhela un estilo de vida similar al nuestro, ajena a los sacrificios y obligaciones que implica. Las solicitudes de Isabella de fiestas extravagantes o salidas lujosas reflejan su incomprensión. Nuestra realidad, mientras que yo podría permitirme cumplir sus deseos. Estoy obligada a numerosos compromisos y gastos a pesar de nuestro aparente glamour. Cada evento y salida tiene un propósito profesional, no simplemente una muestra de riqueza. Desafortunadamente, la incapacidad de Isabella para comprender esto continúa tensando nuestra relación a pesar de mis persistentes negativas. El implacable D. Las solicitudes a menudo encuentran un punto débil en Anthony, su hijo, quien ocasionalmente sucumbe a sus demandas de dinero. Si darle un poco de dinero la mantiene tranquila, entonces es un pequeño precio a pagar. Él racionaliza que para Anthony, es más conveniente complicarla con dinero que soportarla. Sin embargo, las interrupciones en nuestro trabajo, de sofocar sus deseos, cada concesión solo alimenta las crecientes demandas de Isabella, dejándonos a Anthony y a mí exasperados. Recientemente ella insistió en un vestido nuevo para una próxima reunión a la que fue invitada. ¿No sería suficiente un traje de 2 piezas? Anthony propuso intentando razonar con ella recordando casos pasados en los que insistió en ropa cara, pero Isabella se mantuvo firme insistiendo en nada menos que lujo para el evento en el que todos estarán vestidos de punta en blanco. No puedo darme el lujo de lucir mal, argumentó, descartando la noción de frugalidad. Como si eso no fuera suficiente, Isabella también exigió un bolso a juego, lo que aumentó aún más frustraciones. Anthony, que buscaba una solución a sus incesantes demandas, había arreglado previamente una tarjeta de crédito a nombre de ella específicamente para sus gastos. Inicialmente, abusó del privilegio gastando de más. Reckless hasta que Anthony intervino imponiendo restricciones e instándola a buscar aprobación antes de compras importantes a pesar de sus esfuerzos, los gastos impulsivos de Isabella. Lo que generó facturas exorbitantes que Anthony tuvo que pagar, aunque la tarjeta llevaba su nombre, era Anthony quien soportaba la carga financiera. La idea errónea de Isabella de que la tarjeta equivalía a fondos ilimitados
Anthony exasperado incitándolo a imponer límites de gastos. Una tarjeta de crédito no es un montón de dinero sin bonos, le recordó exasperada. Su desprecio por la responsabilidad financiera atrapada en medio de sus caprichos. La frustración de Isabella era palpable cuando se restringieron sus privilegios de gasto. ¿Qué diablos yo? No pude pagar mis compras el otro día, exclamó al no comprender las consecuencias de sus gastos no controlados. Isabella irrumpió reprendiéndonos por la lucha con los pagos debido a gasto excesivo. Hemos reducido su límite mensual. Todavía es suficiente. Anthony intentó razonar. Pero Isabella no quedó convencida. Solo porque tú lo dices, ustedes dos todavía se visten elegantemente y van a lugares elegantes. ¿En qué se diferencia lo que estoy haciendo?, replicó con amargura, sin poder discernir la disparidad entre nuestros compromisos profesionales y sus deseos extravagantes. Pesar de imponerle restricciones. Tarjeta de crédito. El descontento de Isabella persistió ocasionalmente expresando sus quejas a Anthony durante sus visitas, pero durante un tiempo la vida continuó sin problemas importantes. Mientras el año llegaba a su fin surgió una oportunidad prometedora en mi carrera, una propuesta para expandir los negocios en el extranjero. Emocionado por la perspectiva. Lo vi como una oportunidad para elevar mi estatus como diseñadora. Sin embargo, en medio de la anticipación de esta nueva empresa, surgieron preocupaciones sobre la reacción de Isabella dado su comportamiento pasado. La posibilidad de que quisiera acompañarnos parecía plausible. Abordamos el tema con delicadeza con ella, pero Isabella se quedó escépticos acusándonos de planear vivir lujosamente el extranjero sin ella. Agotados por el argumento circular, admitimos que no podía unirse a nosotros permanentemente. En lugar de eso, le ofrecimos financiar un viaje de una semana con la esperanza de apaciguar su deseo de lujo. Isabella aceptó con emociones encontradas. Pero la tranquilidad duró poco. Días después, mientras Anthony se ocupaba de los arreglos para nuestra al extranjero, Isabella regresó solicitando fondos para las compras durante su viaje. ¿Qué pasa con la tarjeta que Anthony te regaló?, le recordé cansado del ciclo continuo de demandas. Pregunté consciente de la existencia de una tarjeta que debía usar. Eso es lo que Isabella confesó. Anthony finalmente me la quitó el otro día. Parecía que la habían por gastar demasiado y le habían confiscado la tarjeta. Especulé que Anthony podría haber estado preocupado por un posible uso indebido, especialmente con la fluctuación de la moneda. Tarifas en el extranjero. Sin embargo, yo tampoco tenía esa cantidad de dinero disponible. No puedo darte dinero sin la aprobación de Anthony. ¿Puedes preguntarle?, sugerí que Isabella descartó. Idea insistiendo en que era feudal. Por eso te pregunto, ella respondió criándola voz mientras se iba, dejándome perplejo mientras se acercaba el año nuevo. Isabelle se embarcó en un viaje de 7 días al extranjero asumiendo que Anton de alguna manera había manejado las finanzas. Esperé su regreso. Sin embargo, a su llegada, Isabella reveló una revelación sorprendente. Día de su regreso, sonó mi teléfono móvil. Estoy de regreso, fue muy divertido, exclamó Isabella con entusiasmo contando sus aventuras sin que me lo pidieran y puede que me haya excedido con los souvenirs. No cabían en mi maleta, así que los envié desde allí. No puedo esperar a que lleguen, exclamó. Perplejo respondí sintiendo una sensación molestia arrastrándose. Gracias al dinero que ahorraste me lo pasé genial. Ella continuó refiriéndose a los fondos misteriosos. Confundido reiteré dinero ahorrado. ¿De qué estás hablando? No tenía ningún recuerdo de esos fondos mientras que si los tenía los ahorros para emergencias comerciales en mi cuenta bancaria. Isabella no podrían haber retirado efectivo de allí. Abella insistió afirmando. Encontró el dinero en el cajón del aparador de nuestra casa. $220,000, aclaró, dejándome desconcertado ante la idea de un sustor tan grande en casa, especialmente sin que yo sepa. Me dirigí a Isabella con severidad. No estoy seguro de qué dinero estás hablando, pero si lo tomaste de nuestra casa sin permiso, eso es robo, incluso. Tu familia. Entiendes que su respuesta fue inquietantemente indiferente, por eso te lo digo ahora.
que lo usé. Ella respondió descaradamente justificando sus acciones con un informe post factum. Frunciendo el ceño enfaticé la gravedad de la situación. No tengo idea de este dinero, pero si lo tomaste y lo usaste sin decir nada, es un delito y... Fue algo Anthony había reservado para un trato importante. Es aún más serio al recordar la ausencia de interrupciones en nuestros tratos comerciales o pagos durante el viaje de Isabella. No pude comprender el motivo detrás de sus acciones. El razonamiento correcto de Isabella solo exacerbó la situación que ustedes dos viven de manera tan extravagante. ¿No puedo tener un poco de eso? Piensa en ello como si le hicieras un favor a tus padres. No es gran cosa, cierto, afirmó ajena a la gravedad de sus acciones. Suspiré profundamente preocupado por su falta de remordimiento. Le preguntaré a Anthony sobre el dinero cuando regrese, respondí todavía perpleja por todo el trato del pedido. Respuesta de Isabella solo la reforzó. Desapego de la realidad. Anthony entenderá después de todo, soy su única madre y 20K no es mucho para él, comentó con desdén antes de terminar la llamada y salir. Más tarde esa noche, estupefacto, Anthony regresó a casa con una expresión preocupada y reveló que había retirado el dinero de su cuenta 10 días antes con la intención de usarlo para un pago urgente. Sorprendido, me di cuenta de que el dinero que había encontrado en el cajón era la misma suma. Isabella había mencionado que no puede ser que tu Anthony comenzara con sus sospechas evidentes, pero antes de que pudiera terminar mi corazón se hundió al recordar la llamada. Isabella, ese mismo día. No, hoy Isabella llamó para decir gracias por los 20K. Se lo pasó genial. Confesé que temía las repercusiones de ella. Acciones me costó comprender lo que mi suegra había hecho, así que, después de todo, era dinero de Anthony, pero, ¿para qué estaba destinada una cantidad tan grande? Si no fuera por un comercial, hemos estado haciendo transferencias bancarias durante mucho tiempo. Momento adecuado. ¿Por qué dinero en efectivo? De repente cuestioné, todavía desconcertado por la situación al darme cuenta de que era el dinero de Anthony, pero todavía me faltaba claridad. Me dirigí a él en busca de respuestas, así que mamá lo tomó sin decirlo, entonces es su culpa. Buscar confirmación. Anthony comenzó a explicar las circunstancias. Detrás de la gran suma que quedó en casa después de limitar el monto de la tarjeta de crédito de Isabella debido a su endeudamiento secreto que incluía Consumer Financia y tarjetas de crédito que había abierto a nuestras espaldas, Anthony decidió pagar sus deudas discretamente, aunque sí le daba dinero efectivo, ella misma lo gastaría. Así que planeo pagar a las instituciones directamente. Anthony explicó, preocupado por mantener la confianza con nuestros socios comerciales. A efectos de contabilidad, optó por pagos en efectivo para evitar dejar un rastro en nuestras cuentas bancarias. El apoyo al viaje de Isabella al extranjero fue como un regalo de despedida, como haríamos nosotros. No podré mantenerla como antes después de mudarme al extranjero. Entendiendo la situación, me di cuenta del propósito detrás de la gran suma de dinero, pero, ¿qué sería de Isabella ahora? Los avisos de cobro muerto y las demandas de pago probablemente comenzarán a llegar pronto, pero ya que ella misma lo gastó. No. Nada que podamos hacer, dijo Anthony con total naturalidad mientras nos preparábamos para la mudanza. Las incesantes llamadas de Isabella a mi teléfono móvil persistieron a pesar del consejo de Anthony de ignorarla. La frecuencia de las llamadas hizo imposible ignorarlas cuando conté que había hasta 80 señoritas. Las llamadas de Isabella casi todos los días fueron suficientes para preocupación. Justo cuando reflexionaba sobre ello, mi teléfono volvió a sonar, vacilante, perdí la llamada, pero no pasó mucho tiempo hasta que sonó una vez más, lo que me incitó a responder, ¿por qué no respondes? Mis llamadas he llamado tantas veces. La voz de Isabella tembló sonando casi al borde de las lágrimas. Lo siento, he estado con los preparativos de la mudanza. ¿Qué pasa? Intenté complacerla instándola a compartir sus problemas. No es solo lo que está mal. Estoy pidiendo pagos de dinero casi todos los días, es demasiado. Isabella se lamentó preocupada. Le pregunté si se había comunicado con Anthony. Él parece estar bloqueando mis llamadas. No puedo comunicarme con él en absoluto. Eres mi única esperanza ahora, por favor ayúdame, suplicó tomándome con la guardia baja.
Me sorprendió darme cuenta de que Anthony había tomado medidas tan drásticas con su propia madre. Si hubiera usado el dinero que había preparado para pagar las deudas de Isabella, esta situación no habría surgido ahora que Isabella parecía inundada de cartas de compañías financieras y prestamistas de consumo con llamadas de cobro implacables dejándola sintiéndose impotente. Era una escena que nunca había presenciado antes, algo que solo había visto en dramas. Se lo mencionaré a Anthony, pero no puedo garantizar lo que hará. Una madre en problemas, es el deber de un hijo ayudar, por favor pregúntale por mí. Bien, la llamada terminó, sin embargo, la realidad fue dura, necesitábamos fondos para la expansión de nuestro negocio en el extranjero y no podíamos darnos el lujo de ayudar a Isabella, además, fue su propia culpa. Por mal uso del dinero y que había reservado para saldar sus deudas cuando le informé a Anthony sobre la llamada cuando regresó. Casa exhausto, lo descartó con frialdad y no mostró ninguna intención de ayudar a su madre. Tenía toda la intención de resolver las cosas con Isabella antes de nuestra partida, pero ella misma desperdició la oportunidad. Es cierto que el dinero fue inicialmente marcado en el aire para saldar las deudas de Isabella, pero ella optó por un lujoso en lugar de dejar lugar a excusas a pesar de sus continuas llamadas. Tomé la difícil decisión de bloquear su número siguiendo el ejemplo de Anthony, aunque deseaba poder hacerlo. Ayudarla. Si Anthony decidía ignorarla, había poco que yo pudiera hacer como su madre. Mientras tanto, el día de nuestra mudanza al extranjero se acercaba exigiendo mí. Para empacar, inspeccionando la habitación aún desordenada, reflexioné sobre las acciones recientes de Isabella. Parecía que le había vendido su casa a aliviar algunas de sus deudas, pero no fue suficiente. Además de los $220,000 que Anthony tenía la intención de pagar, ella había ocultado más deudas. La magnitud de sus obligaciones financieras era asombrosa, excediendo incluso las de la venta de su propiedad. Oye, nuestra casa familiar se ha ido, ¿verdad? ¿Está bien con eso?, le pregunté a Anthony notando un dejo de tristeza en su comportamiento. Perder la casa donde uno creció debe haberse sentido como una pérdida profunda después de haber experimentado la pérdida temprana de la casa de Miken. Empatizaba con sensación de desplazamiento. A diferencia de mí, Anthony había perdido la suya. Santuario debido a su madre viva, una circunstancia que ni siquiera podía empezar a comprender ahora que reside en un apartamento modesto. Isabella luchó por pagar sus deudas restantes con un trabajo a tiempo parcial a su edad. Encontrar trabajo debe haber sido un desafío. Mientras albergaba cierta simpatía por su situación, las repercusiones de sus gastos imprudentes eran innegables incluso para las personas mayores. La responsabilidad por las acciones de uno siguió siendo primordial mientras mi negocio florecía en el extranjero y las oportunidades seguían surgiendo. Me encontré inundado de ofertas de lugares inesperados, agradecido por el nuevo éxito. Hice malabarismos con una ventana.